Muy buenos días, queridos alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a día viernes, por lo tanto vamos a retomar una actividad que no hemos trabajado con mucha frecuencia, dado que han habido feriados, semanas de verificación y vacaciones intertrimestrales. Esta actividad es la comprensión lectora. Eh, el día de hoy vamos a comenzar con una modalidad que es la que vamos a ir desarrollando clase a clase, que consiste básicamente en que vamos a revisar algunos la revisión de las actividades que hemos hecho anteriormente, vamos a revisar algunos conceptos, anotar algunos conceptos, tipos de preguntas y habilidades asociadas a esos tipos de preguntas, y vamos a ver otro par de ejemplos para ver cómo se desarrollan estas estrategias, estas habilidades, y esto va a ser lo que vamos a ir trabajando clase a clase. Los objetivos para esta clase van a ser leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Antes de comenzar con todo lo que es más bien conceptual, vamos a revisar un par de ejercicios que vimos en la clase anterior, que se enviaron, perdón, como actividad para la clase anterior. Estas preguntas que vamos a revisar tienen relación con el primer texto de la guía que se envió, denominado la contaminación y la guerra. Vamos a ver las preguntas. Teníamos 5 preguntas. La primera de estas decía: ¿cuál es la idea principal del fragmento anterior? Básicamente aquí vamos a identificar la idea principal. La letra A nos decía: los efectos destructivos de la acción humana sobre el medio ambiente. Esta opción no puede ser. ¿Por qué? Porque el enunciado es demasiado general. El texto no habla sobre los efectos destructivos de la acción humana en general sobre el medio ambiente en general, sino más bien de una acción humana en específico o un par de acciones humanas que fueron las que se suscitaron durante la guerra del Golfo Pérsico, y hablaba de los efectos destructivos sobre el medio ambiente en esta zona en particular. Por lo tanto, no puede ser. La B, veámosla: la contaminación del Golfo Pérsico y sus devastadores efectos en la vida marina. En primer lugar, cuando dice la contaminación del Golfo Pérsico, no habla sobre toda la contaminación del Golfo Pérsico, sino solamente la contaminación que se produjo en el contexto de esa guerra y sus devastadores efectos en la vida marina. No habla necesariamente en todo el texto de sus devastadores efectos en la vida marina, habla también de los efectos en el campo, en zonas rurales y zonas urbanas, no solamente de sus efectos en el mar. Si bien lo nombra, en la totalidad del texto no habla de eso. El gran poder destructor de las guerras, especialmente la del Golfo Pérsico en el siglo XX, no habla del gran poder destructor de las guerras en general, de todo el poder destructor de las guerras, de todas las consecuencias que tiene, sino más bien de las que tiene a nivel medioambiental. Por lo tanto, no sería una, una alternativa correcta para esta pregunta, para este texto en particular. Y la D es la que más se ajusta, es la que resume, en realidad habla de, de la idea principal que hay en este texto, que es la desastrosa realidad medioambiental en que quedó la zona del Golfo Pérsico, esto producto de la guerra. 2. De los modalizadores discursivos subrayados en el fragmento se puede inferir que A. El emisor sobrevalora los daños daños ambientales del Golfo Pérsico. Volvamos un poco al texto y veamos lo que estaba subrayado. Aquí tenemos al final del primer párrafo, perdón, dice: lo peor aún, el siniestro del Golfo fue un hecho accidental, no fue un hecho accidental, sino el resultado de la acción deliberada del hombre. Por otro lado, tenemos donde marca al final del texto, al final, en el último párrafo, dice: inmensos ejércitos desplazándose por los ecosistemas del desierto causaron daños enormes. Básicamente, lo que está subrayando son la dimensión
y de la catástrofe, ¿verdad?, medioambiental que hay. Veamos, ¿el emisor sobrevalora los daños ambientales en el Golfo Pérsico? No, porque de acuerdo a los datos que entrega fue un daño catastrófico. Por lo tanto, no está sobrevalorando los daños ambientales. Fueron cuantiosos, fueron eh, daños enormes para el ecosistema, para el medio ambiente del Golfo Pérsico. B. Manifiestan un conocimiento profundo del emisor acerca del daño ambiental en el Golfo Pérsico, si bien muestra un conocimiento del tema, ¿verdad? Este es un texto expositivo, por lo tanto la persona, el autor de este texto demuestra un dominio en el tema. No es lo que se puede inferir, de hecho, esto se podría inferir a partir de todas las palabras en la totalidad del texto, pero hay que ir específicamente a los modalizadores. ¿Qué es lo que nos quiere decir los modalizadores? D. Expresan un gran compromiso emocional del emisor respecto al tema del daño al medio ambiente. Sí, podría inferirse eso. Sin embargo, pese a estos modalizadores discursivos que aparecen, que le dan un peso más bien emocional a lo que se dice, puesto que al retratar lo crudo y lo fuerte y lo grande que fue el daño medioambiental, eh, no habla más bien desde la objetividad, tiende a la objetividad el tipo de texto en el cual está dando esta información. Por lo tanto, podríamos inferir que es una estrategia del emisor para lograr una mayor sensibilidad del lector respecto al tema medioambiental en este caso. 3. En el fragmento anterior, el emisor menciona el petrolero Exxon Valdez con el propósito de informar que volcó al mar 11 millones de barriles de petróleo. No es necesariamente por eso porque lo está nombrando, sino que cumple una función, está dentro de un párrafo donde habla de, de otro suceso similar. B. Destacar mediante comparación la gran cantidad de petróleo derramado en el Golfo Pérsico. Sí podría ser, habría que, si bien es una opción válida, no necesariamente de las cuatro es la más adecuada y la más precisa para esta pregunta, y dado el texto. C. Ejemplificar un desastre ecológico tal como sucedió en el Golfo Pérsico. No necesariamente solamente ejemplificar, porque ejemplifica en función de algo. Y D. Enfatizar mediante el contraste que el derrame de petróleo en el Golfo Pérsico fue intencional. El emisor básicamente de este texto lo que quiere es hacer un énfasis ahí en el hecho de que para dar cuenta de lo terrible de la acción humana en esta situación, que efectivamente este derrame de petróleo en el Golfo Pérsico fue una acción humana intencional, a diferencia del petrolero Exxon Valdez, que fue por accidente. 4. Se puede inferir del fragmento leído que parte del daño ambiental en los espacios urbanos fue producto de... Tenemos varias opciones. Tenemos la destrucción de las redes de aprovisionamiento de agua, las epidemias, la desarticulación de los sistemas de salud, el desplazamiento de los ejércitos. Con respecto a lo que aparece en el último párrafo, que es donde tenemos que buscar tratar de hacerle inferencia, tenemos que dice lo siguiente: esta guerra tuvo consecuencias ambientales muy profundas, tanto en los espacios naturales como en los urbanos. Inmensos ejércitos desplazándose por los ecosistemas del desierto causaron daños enormes sobre los suelos, la vegetación natural y la fauna. Por tanto, podríamos entender e inferir que el desplazamiento de los ejércitos dañó más bien el suelo rural de las áreas no pobladas, ¿verdad?
podemos hacer esa inferencia. Por lo tanto, la opción donde dice el desplazamiento de los ejércitos la podemos sacar de nuestras alternativas. Las epidemias, aquí dice, la destrucción de las redes de aprovisionamiento del agua de las ciudades provocó epidemias a las que no se pudo hacer frente, ya que los sistemas de salud estaban desarticulados. Ahí es donde habla de las áreas urbanas, cuando habla de ciudades. Habla de que se provocaron epidemias que causaron grandes daños en las ciudades, en los espacios urbanos. Sin embargo, podría ser las epidemias, pero ¿qué es lo que provocó el problema? Las epidemias fueron una consecuencia de ¿qué? De el desplazamiento de los ejércitos, perdón, no del desplazamiento de los ejércitos, de la destrucción de las redes de aprovisionamiento de agua. Eso es lo que causó los mayores daños en los espacios urbanos. 5. ¿Cómo aborda el emisor del fragmento el tema de la contaminación del Golfo Pérsico? Aquí habría que evaluar cómo lo aborda como la única solución posible para este tipo de daño. No habla de soluciones en ningún lado, por lo tanto, no habla de soluciones, así que descartamos inmediatamente. C. Como una consecuencia más del daño en la zona, si bien podría ser adecuada, el texto no habla de las otras demás consecuencias, por lo tanto no puede ser una consecuencia más del daño en la zona porque no habla de todo el daño, sino más bien de este daño en particular, que es el daño al ecosistema, el daño ecológico, ¿verdad? D, como una complicación que acrecentó la magnitud del desastre, si bien podría ser, pero no hablamos solamente de una complicación, sino que hablamos de un hecho de unas magnitudes mucho más grandes que una simple complicación, por lo tanto no sería una respuesta adecuada. En este caso la B es la que más se ajusta, como un problema que no tuvo solución. Efectivamente habla de de los devastadores efectos de esta guerra en el medio ambiente, pero no habla de ninguna solución, reparación, el daño tanto en el mar, en las zonas rurales, incluso hasta en las ciudades fue enorme y no se pudo hacer frente de ninguna manera, de acuerdo a como lo plantea en el texto. Esa fue la revisión de este texto de la actividad anterior, de la clase anterior. Ahora vamos con lo de la clase. Partamos por algo bastante simple. ¿Qué implica leer? Cuando estamos leyendo, estamos asumiendo el rol de receptores de un mensaje. Y esto es importante para que lo anoten, el lector es el principal responsable en cuanto al sentido que se le otorga a la información que se está leyendo. Esa cita es muy importante. ¿Por qué? Porque es quien debe aprender a regular las múltiples interpretaciones que emanan de la lectura de un texto. Ustedes saben que muchas personas podemos entender de distintas maneras un texto de acuerdo a nuestras experiencias previas, a nuestro nivel cultural, pero hay que evitar caer en errores que impidan la correcta comprensión de un texto. Para comprender hay que seguir, en primer lugar, las siguientes estrategias para comprender un texto. Identificar el tema, que puede comprenderse como aquella idea global que une y agrupe la mayoría de la información presente al interior del escrito. Hay que preguntarse, para poder encontrar el tema, de qué se habla en el texto. Veamos un pequeño ejemplo. Dice así: la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Voy a dejar hasta ahí la lectura. Queda bastante claro que el tema del cual se está hablando es la ingeniería genética. Básicamente eso, de eso estamos hablando, ingeniería genética. Luego hay algo que se denomina la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Aquella información particular que deriva del tema del texto, la cual se caracteriza por ser más detallada y profunda. Vamos a algo más preciso, más detalle, con mayor profundidad.
Para identificar la idea principal de un texto hay que preguntarse, ¿qué se dice sobre el tema? En este caso, recuerden que el tema era la ingeniería genética. Y aquí para buscarlo, ¿qué se dice de la ingeniería genética? Que es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Pues la idea principal generalmente se encuentra en la primera o última oración del texto. Esto es bastante regular en lo que son los textos expositivos que vimos a principio de año. También las puedes encontrar en el título, las puedes construir a partir de la lectura porque muchas veces no aparece de manera explícita, pero se puede reconstruir a partir de identificarla al leer todo el texto. Idea secundaria. La idea secundaria o ideas secundarias son aquella información específica y complementaria que deriva de la idea principal. Es un contenido menos relevante y que complementa, como se decía anteriormente, la idea principal. Hay que preguntarse qué se dice sobre la idea principal. Básicamente habíamos dicho que la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX, esa era la idea principal. ¿Y qué se dice sobre esta idea principal? Que es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, y si no, no solo en este aspecto, sino también en el ético, su trascendencia futura no puede predecirse, y toda esta información que va complementando lo que se dijo anteriormente, que era la idea principal, esto es la idea secundaria. En breve resumen, lo que acabamos de decir, el tema hay que preguntarse de qué se habla en el texto, la idea principal, qué se dice sobre el tema, y la idea secundaria, qué se dice sobre la idea principal. Esto es lo principal para poder entender de manera profunda un texto. Pero ahora vamos a ver algunos tipos de preguntas. En el primer lugar, el tipo de pregunta que vamos a ver el día de hoy corresponde a las preguntas de comprensión literal o información explícita. Básicamente son las preguntas que exigen entregar respuestas textuales que aparecen literales o expresadas literalmente en el texto. No deben responderse con inferencias o suposiciones, sino que solo con lo que se afirma expresamente en el texto, lo que aparece escrito en el texto. ¿A qué habilidad se relaciona este tipo de preguntas? A la habilidad de localizar información en el texto. ¿Qué es localizar? Es un proceso cognitivo por medio del cual el lector identifica elementos literales, explícitos y subrayables de un texto escrito para comprender lo que dice. Revisemos ahora los pasos que hay que dar para extraer información explícita. En primer lugar, hacer una lectura general del texto para poder identificar el tema, la idea principal, ideas secundarias. Luego, analizar una pregunta para reconocer la información que debo localizar. No siempre desde la primera lectura nos queda toda la información, no siempre la retenemos instantáneamente toda la información del texto, por lo tanto, si nos piden que extraer información explícita, si nos piden localizar alguna información, probablemente al momento de ya responder no la vamos a recordar. Por lo tanto, tenemos que analizar la pregunta para ver qué información debe buscar, después volver a leer el texto y subrayar el lugar en el cual se encuentra la respuesta. Y luego formular la respuesta o seleccionar la alternativa correcta de acuerdo a cómo esté estructurada la prueba. Ejemplo. Regreso, junto cuando la lluvia comienza a cerrarse sobre los bosques. Saliendo de ellos me sorprende el ruido de pasos a mi espalda. Me doy la vuelta, espero. Nada. Sigo adelante. Tardo mucho en volver a escucharlos. Ya casi puedo ver los muros de la casa. Espero a la vuelta de una curva. Me escondo un rato. Veo una figura alta, desgarbada, envuelta en un capote de paño. La figura se detiene, mueve la cabeza. Entonces me encuentra. Este es un breve extracto de un cuento de Luis María Carreño que se llama La Cámara de las Maravillas. La pregunta aquí para este ejemplo es: ¿cómo describe el narrador la figura que aparece? Probablemente después de leerlo no lo recordemos, así que volvemos a buscar después de haber leído la pregunta a ver cómo lo describe.
buscamos por medio de los verbos un verbo que nos guíe para poder encontrar una descripción. Tenemos regreso, saliendo, me doy vuelta, sigo adelante, tardo mucho, puedo ver los muros de la casa, espero, me escondo, y aquí aparece veo una figura. ¿Y cómo es esa figura que ve? Alta, desgarbada, envuelta en un capote de paño. Esa es la descripción que da, lo que ve, una figura alta, desgarbada, envuelta en un capote de paño. Esa es la respuesta para esta pregunta. Continuemos. Algunos encabezados frecuentes para este tipo de preguntas son: en el texto o X párrafo se afirma, y los sinónimos que puede aparecer: dice, expresa, sostiene que. De lo expuesto en el texto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta o falsa? ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Según el texto anterior, el ser humano puede observar qué características presenta X personaje. La última de estas se parece mucho a la del ejemplo, ¿verdad? Esos serían encabezados frecuentes para preguntas de localización de información, de extracción explícita. Aquí vamos a ver un ejercicio a partir de un texto anónimo llamado El romance de la doncella guerrera. El texto dice así: pregonadas son las guerras de Francia con Aragón, ¿cómo las haré yo triste, viejo y cano, pecador? No reventarás, condesa, por medio del corazón, que me diste 6 hijas y entre ellas ningún varón. Allí habló la más chiquita, en razones la mayor. No maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conoceránte en los pechos que asoman bajo el jugón. Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. Tienes las manos muy blancas, hija, no son de varón. Yo les quitaré los guantes para que las queme el sol. Conoceránte en los ojos, que otros más lindos no son. Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor. Al despedirse de todos, se le olvida lo mejor. ¿Cómo me he de llamar, padre? Don Martín el de Aragón. Y para entrar en las cortes, padre, ¿cómo diré yo? Besos la mano, buen rey, las cortes las guarde Dios. 2 años anduvo en guerra y nadie la conoció, sino fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó. Herido vengo, mi madre, de amores me muero yo. Los ojos de don Martín son de mujer, de hombre no. Básicamente en este texto lírico vamos a identificar alguna información que piden las preguntas. La primera pregunta dice así: la guerra descrita en el texto ocurre entre, y vamos al principio del texto donde dice: pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. Por lo tanto, ¿cuál es la opción correcta? Aragón y Francia. Dice: pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. 2. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo el hablante lírico? Más abajo en los versos dice: no reventarás, condesa, por medio del corazón, que me diste 7 hijas y entre ellas ningún varón. Básicamente la respuesta es 7 niñas y ningún varón. Continuemos. 3. Para ir a la guerra la niña pide a su padre. ¿Qué es lo que le pide? Bueno, continuamos con el poema y dice: no maldigáis a mi madre, que a la guerra me iré yo. Me daréis vuestras armas, vuestro caballo trotón. Básicamente le pidió sus armas y su caballo trotón. ¿Qué nombre toma la niña para ir a la guerra? Como me he de llamar padre, don Martín el de Aragón. Por lo tanto, el nombre es Martín. ¿Cuánto tiempo estuvo la doncella en la guerra sin ser reconocida? Sigamos con los versos. Dice: 2 años anduvo en guerra y nadie la conoció, sino fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó. ¿Cuántos años fueron? 2 años. Básicamente esto es lo que se pide en este tipo de preguntas, que encontremos información textual. Eso
es el ejemplo de este tipo de actividades que vamos a hacer el día de hoy. Ahora es tiempo de que ustedes ejerciten respondiendo las preguntas de una ficha que voy a enviar a su correo. Y luego ustedes me enviarán sus respuestas a el correo de siempre, rgonzalezl@loscipreses.cl. El plazo es hasta el jueves 5 de mayo. Espero que tengan un buen fin de semana. La próxima semana tenemos un trabajo de verificación, ¿verdad? Así que espero que repasen algunas cosas de lo último que hemos visto en la unidad, que son em, lo que son publicidad y propaganda, y también revisar algo de los géneros periodísticos que habíamos visto anteriormente. Espero que tengan un buen fin de semana, los saludo y que estén muy bien.